A veces basta un susurro para despertar algo profundo en nosotros. Bienvenidos a Susurros del Dharma. Bienvenidos a las raíces del despertar, un ciclo de nuestro podcast Susurros del Dharma. Hoy presentamos el episodio 3, llamado La búsqueda espiritual de Siddhartha, de la serie El nacimiento del Dharma, donde acompañaremos a Siddhartha Gautama en sus primeros pasos fuera del palacio como buscador espiritual, en una búsqueda que lo llevará a conocer a los grandes maestros de la época, lo sumergirá en la vida de los grandes renunciantes para descubrir que solo había ido de un extremo a otro. Si ya has escuchado los episodios 1 y 2, busca un lugar tranquilo y cómodo, respira profundo y comencemos. Siddhartha caminaba. El peso del mundo que había dejado atrás parecía disiparse con cada paso. No había muros de mármol a su alrededor. No había sirvientes pendientes de cada uno de sus movimientos. No había perfumes que endulzaran el aire, ni música que llenara los pasillos con melodías suaves. Solo estaba él, la tierra bajo sus pies desnudos, el sol quemando su piel, el viento silbando entre los árboles. Era libre. Pero al mismo tiempo estaba completamente solo. No tenía un reino, no tenía riquezas, no tenía a su familia, solo tenía su pregunta. Y con cada paso, con cada respiración, con cada mirada al horizonte, su determinación se hacía más profunda. Los días pasaban y los caminos se sucedían unos a otros. Cruzó aldeas donde la gente lo miraba con curiosidad. Caminó entre los campos de arroz, donde los campesinos inclinaban la cabeza ante él. A veces alguien le ofrecía un puñado de arroz, un poco de agua, un lugar donde descansar por la noche. Pero la mayor parte del tiempo aprendió a depender solo de sí mismo. Aprendió a sentir el hambre sin desear el alimento. Aprendió a sentir el cansancio sin anhelar el descanso. Aprendió a escuchar el susurro de su propia mente sin buscar distracciones para acallarlo. Era un príncipe que nunca había conocido la necesidad, pero ahora se sumergía en la vida como lo hacían los errantes, como lo hacían los buscadores de la verdad. Cada día despertaba con la misma pregunta, cada noche se dormía sin respuesta, pero no tenía prisa, el camino era la búsqueda. Siddhartha no era el único que había abandonado su hogar en busca de algo más. Había otros, hombres de cuerpos delgados y piel quemada por el sol, hombres que meditaban bajo los árboles, que vivían las raíces y frutos, que pasaban días enteros en silencio absoluto. Eran los renunciantes, los que habían dejado atrás el mundo para descubrir su verdadero rostro. Los encontró en los bosques, en las cavernas, caminando con la mirada baja, con túnicas raídas y pies cubiertos de polvo. Eran sus hermanos en el camino, pero también eran un misterio, que habían encontrado en sus años de retiro, que sabían que él aún no sabía. Miró en sus ojos y en algunos vio paz, pero en otros vio la misma duda que ardía en su propio pecho. ¿Habían encontrado la verdad? ¿O solo estaban perdidos en otro tipo de ilusión? Siddhartha aún no lo sabía, pero si había una respuesta, la encontraría. Y así, su búsqueda lo llevó a los pies de aquellos que decían conocer el camino, los maestros, aquellos que aseguraban haber descubierto el secreto para cruzar el océano del sufrimiento. Y si ellos habían encontrado algo, Siddhartha estaba listo para aprender. Y cuando los encontró, se postró ante ellos con humildad, pero no buscaba un trono, ni poder, ni riquezas, solo quería saber.
Siddhartha llegó a un bosque sagrado donde los monjes vivían en silencio con el cielo como techo y la tierra como único refugio. Allí, bajo la sombra de los árboles, vivía Alara Kalama, un renombrado maestro de meditación. Se decía que su sabiduría era vasta, que su mente había trascendido el mundo material, que en la profundidad de su práctica había tocado la paz más allá del sufrimiento. Cuando Siddhartha llegó, se inclinó ante él y dijo: «Venerable maestro, he renunciado a mi hogar, he dejado atrás mi vida como príncipe, no busco riquezas ni fama, solo quiero saber cómo puedo liberarme del sufrimiento». Alara Kalama lo miró con serenidad y asintió: «Si deseas aprender, permanece aquí, practica la meditación, apaga los deseos de la mente y alcanzarás la paz». Siddhartha se quedó. Día tras día, noche tras noche se sentó en profunda meditación. Y así pasaron los días, las semanas, los meses. Aprendió a aquietar su mente, a apartar los pensamientos como hojas en el viento, a entrar en los estados de absorción profunda, donde el cuerpo desaparece y solo queda la inmensidad del espacio. Pronto su concentración se hizo poderosa. Alara Kalama lo vio y le dijo con admiración: «Has alcanzado lo que yo he alcanzado. Eres mi igual. Quédate aquí y enseña conmigo». Pero Siddhartha sintió que aún faltaba algo. Sí, la mente podía calmarse. Sí, los pensamientos podían desvanecerse. Pero cuando volvía a la vigilia, el sufrimiento seguía ahí. La vejez, la enfermedad, la muerte, nada de lo que había aprendido había roto las cadenas de la existencia. Siddhartha se inclinó ante Alara Kalama. «Venerable maestro, agradezco tu enseñanza, pero debo seguir buscando». Y así se despidió y partió nuevamente. El viaje lo llevó más lejos, a otro bosque, donde vivía otro gran maestro, Uddaka Ramaputta. Se decía que su práctica era aún más profunda, que había alcanzado estados donde la mente trascendía la existencia misma. Siddhartha se presentó ante él con la misma humildad. «Venerable maestro, he aprendido a calmar la mente, pero aún no he encontrado el fin del sufrimiento. Enséñame lo que sabes». Uddaka Ramaputta lo aceptó como discípulo y le enseñó la práctica del ni la percepción ni la no percepción, un estado donde la conciencia se vuelve tan sutil que casi desaparece. Siddhartha aprendió rápido. Se sumergió en la práctica hasta alcanzar los niveles más altos de la meditación. Y nuevamente su maestro lo miró con respeto y le dijo: «No hay nada más que pueda enseñarte. Has alcanzado lo que yo he alcanzado. Quédate y acompáñame». Pero Siddhartha sintió que aún no era suficiente. Sí, podía alcanzar estados profundos de silencio. Sí, podía alejarse de la mente y el cuerpo. Pero cuando abría los ojos, el mundo seguía siendo el mismo. El sufrimiento seguía ahí. La muerte lo seguía acechando. «Esto no es la liberación», pensó. «Aquí solo hay un escape temporal, no una solución real». Así que una vez más se inclinó ante su maestro y se despidió. «Debo seguir buscando». Y volvió a caminar, esta vez no en busca de otro maestro, sino en busca de una verdad que nadie parecía haber encontrado. Ahora sabía algo con certeza. Los maestros que había encontrado eran sabios, pero sus métodos no llevaban a la verdadera liberación. Habían aprendido a controlar la mente, pero no habían roto el ciclo del sufrimiento. Así que Siddhartha comenzó a cuestionarse: si la respuesta no está en el conocimiento ni en la meditación profunda, ¿dónde más podría estar? Miró a su alrededor y vio a los ascetas errantes, aquellos que llevaban el cuerpo al extremo, creyendo que en la mortificación se hallaba la iluminación. Ellos decían que el deseo era la causa del sufrimiento,
y si el deseo nacía del cuerpo, entonces debían vencer al cuerpo hasta reducirlo a nada. Siddhartha los miró y pensó, tal vez ese sea el camino. Tal vez el sufrimiento solo pudiera ser destruido si destruía aquello que lo contenía. Así, se unió a los ascetas y comenzó una nueva etapa de su búsqueda, una etapa que lo llevaría hasta el borde mismo de la muerte. Los días pasaban, pero para Siddhartha no eran días, eran pruebas. Cada día debía superar su propia necesidad. Cada día debía negar el clamor de su cuerpo. Dejó de comer. Al principio solo redujo su alimento. Comía un puñado de arroz, una fruta caída de un árbol, un sorbo de agua. Después dejó de comer casi por completo, un grano de arroz al día, un trago de agua cada 3 días. Su cuerpo comenzó a debilitarse, su piel se pegó a sus costillas, su aliento se volvió lento y entrecortado, pero no importaba. Los ascetas decían que el cuerpo era un obstáculo y él debía trascenderlo. Entonces decidió ir más allá, dejó de comer, dejó de moverse, permaneció sentado en el bosque bajo el sol abrasador, bajo la lluvia incesante, bajo la luna helada de la noche. No buscaba comodidad porque la comodidad era un engaño. No buscaba descanso porque el descanso era una debilidad. Su cuerpo pedía alivio, pero él lo ignoraba. Si el sufrimiento nacía del cuerpo, entonces el cuerpo debía ser silenciado. El hambre se volvió insoportable. La sed quemaba su garganta como fuego. Su cuerpo temblaba. Sus piernas no podían sostenerlo. Sus músculos eran delgados como ramas secas en invierno. Pero el peor tormento no era físico, era la mente. La mente que antes había sido su aliada en la meditación, ahora se convertía en un enemigo cruel. Pensamientos de comida, recuerdos de su hogar, imágenes de su esposa y su hijo, sensaciones de descanso que ya no podía permitirse. Cada pensamiento era un golpe, cada recuerdo una daga. Pero Siddhartha resistía. Se decía a sí mismo que el dolor era parte del proceso, que si soportaba lo suficiente rompería el ciclo del sufrimiento. Pero el ciclo no se rompía. Día tras día su cuerpo se hacía más débil. Día tras día su mente se sumía en una niebla espesa donde el pensamiento y la alucinación se mezclaban como un río revuelto. Un día, cuando no quedaba nada de él, excepto piel, huesos y voluntad, decidió llevar su práctica aún más lejos. Caminó hasta el río, donde el agua fluía en silencio. Se arrodilló en la orilla y con la poca fuerza que le quedaba, se sumergió. Dejaría que la corriente lo llevara, que el agua decidiera su destino. Pero entonces su cuerpo, tan débil que apenas podía sostenerse, cayó sin resistencia. Se desplomó en la orilla, sin fuerzas ni siquiera para hundirse en el río. Solo quedó ahí, tendido sobre la tierra húmeda, su respiración entrecortada, su piel fría al contacto con el barro. Y entonces, en esa quietud, comprendió la verdad. Todos los sacrificios que había hecho, todos los castigos que había infligido a su cuerpo, todas las privaciones, todas las penurias, nada de eso lo había acercado a la verdad que buscaba. Nada de eso había detenido la vejez, la enfermedad o la muerte. El sufrimiento no se había extinguido, solo había otra forma de sufrimiento. El ascetismo extremo no lo había liberado, solo lo había llevado al borde de la muerte. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se relajó. Por primera vez, aceptó que tal vez había estado buscando en la dirección equivocada. Tal vez la verdad no estaba en destruir el cuerpo. Tal vez la verdad no estaba en huir del mundo. Tal vez el camino estaba en otro lugar. Pero en ese silencio, en ese punto entre la vida y el vacío, algo sucedió.
Una imagen brotó en su mente como un loto que florece en el lodo, un recuerdo, no de sufrimiento, no de renuncia, sino de serenidad. El día bajo el árbol del manzano. Mucho tiempo atrás, cuando aún era un niño, hubo un día en el que su padre, el rey, lo llevó a un festival de la siembra. Era la estación en la que los campesinos labraban la tierra y plantaban las semillas que alimentarían a su pueblo. El sol brillaba alto, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros, del murmullo del río, del ritmo pausado de los bueyes arando la tierra. Siddhartha, aún un niño, se alejó un poco de la multitud y encontró un árbol frondoso bajo cuya sombra se sentó. No estaba buscando nada, no estaba tratando de hacer nada, simplemente estaba. Observaba el mundo a su alrededor, sentía el aire fresco en su piel, escuchaba el susurro del viento moviéndose entre las hojas, y sin esfuerzo, sin control, sin disciplina ni renuncia, su mente se aquietó. No fue una lucha, no fue un sacrificio, fue una paz profunda, natural, libre. En ese momento, sin intención, sin búsqueda, su corazón se llenó de una serenidad que nunca había conocido. Era meditación, no la meditación forzada de los ascetas, no la meditación vacía de los ermitaños, sino una conexión pura con el presente. Y en ese instante, sin esfuerzo, su mente se expandió, sintió la unidad de todas las cosas, vio que la tierra, el cielo, el viento, la vida no estaban separados. Todo era un solo flujo, un solo tejido de existencia. No había lucha, no había apego, no había sufrimiento, solo había ser. El festival siguió, las estaciones pasaron, la vida lo llevó a otros caminos, pero ese momento, esa paz, quedó guardada en algún rincón de su conciencia hasta ahora. El despertar en la orilla, tendido junto al río, Siddhartha abrió los ojos. El recuerdo aún flotaba en su mente, tan claro como si hubiera sucedido ayer, y entonces, como si una puerta se hubiera abierto, comprendió algo que hasta ahora no había entendido. La verdad no estaba en la indulgencia, el lujo, la riqueza, el placer solo conducía al apego, pero tampoco estaba en la negación. El sufrimiento extremo, la renuncia forzada, no llevaban a la liberación. Ambos caminos eran extremos. Ambos eran cadenas. La verdadera paz, la verdadera sabiduría se encontraba en otro lugar, en un camino que no rechazaba la vida ni se aferraba a ella, un camino que fluía como el agua del río, sin resistencia, sin lucha, sin miedo, el camino medio. Y por primera vez en mucho tiempo, Siddhartha sintió que había dado su primer paso real hacia la iluminación. Mientras su mente despertaba, un suave sonido lo sacó de sus pensamientos. Pasos. Siddhartha giró la cabeza y vio a una joven acercándose. Llevaba un cuenco en sus manos y en él arroz cocido con leche, una ofrenda destinada a los espíritus del bosque. Pero cuando vio al hombre desvanecido junto al río, cuando vio su fragilidad, su delgadez extrema, algo dentro de ella se conmovió. Sujata, sin dudarlo, se arrodilló junto a él y le ofreció el cuenco. Por primera vez en años, Siddhartha aceptó, y al tomar aquel alimento, con cada bocado, con cada sorbo, su cuerpo recordaba lo que su mente acababa de comprender. El equilibrio era la clave de todo. La iluminación no se encontraba en el exceso ni en la negación absoluta, se encontraba en el punto medio, donde la vida fluye libremente. Y con esa verdad recién descubierta, el hombre que había muerto en el ascetismo nació de nuevo. Esta vez no como un príncipe, no como un mendicante, sino como un buscador cuyo destino estaba más cerca. Pronto, bajo un árbol de higuera, hallaría la respuesta final. Siddhartha sostenía el cuenco entre sus manos. El arroz cocido con leche, suave y tibio, exhalaba un aroma dulce, un perfume de vida en medio de su fragilidad.
Durante años había rechazado el alimento, había llevado su cuerpo al límite, creyendo que solo a través del sufrimiento se podía encontrar la liberación. Pero ahora, en ese instante de quietud, comprendía que había estado equivocado. El cuerpo no era el enemigo, la vida no era una trampa. El error no estaba en la existencia sino en los extremos. Y ahora, con ese cuenco en sus manos, debía tomar una decisión que rompería con todo lo que había creído hasta ahora, un cambio profundo. Los ascetas lo observaban desde la distancia. Durante años lo habían considerado el más fuerte, el más determinado, el más puro en su renuncia. Habían visto cómo vencía el hambre, cómo resistía el frío, cómo soportaba el dolor sin una queja. Pero ahora miraban con incredulidad, porque Siddhartha, su líder en la disciplina extrema, estaba a punto de comer. El hombre que había rechazado todo placer, el que había llevado la austeridad más lejos que ninguno, el que había soportado el sufrimiento sin rendirse, ahora sostenía un cuenco con alimento como un hombre común. El primer bocado. Siddhartha miró el arroz. El vapor ascendía en espirales, difuminándose en el aire fresco de la mañana. Respiró hondo y entonces, despacio, con el gesto de quien se entrega por completo a la verdad, llevó una porción de alimento a su boca. El sabor dulce y cálido tocó su lengua como un río que vuelve a su cauce. Su cuerpo, al borde del colapso, sintió alivio. Cada célula revivió, cada músculo, cada hueso recordó que aún estaba vivo. Y en ese instante lo supo con certeza. Este era el camino, no el placer descontrolado, no la negación absoluta, sino el punto medio, el equilibrio. El sendero que lo llevaría hacia la verdad final. Desde la distancia los ascetas lo miraban con desprecio. Uno de ellos murmuró: «Ha caído en la trampa del deseo». Otro susurró: «Su determinación se ha quebrado». Otro más dijo con desdén: «Ya no es uno de nosotros». La decepción en sus rostros era tan clara como el agua del río. Para ellos Siddhartha había fallado. Se había rendido, había abandonado la búsqueda. No entendían que él no estaba abandonando el camino, estaba viéndolo con nuevos ojos. Y si ellos no podían comprenderlo, entonces debía seguir adelante sin ellos, porque lo que estaba por descubrir debía hacerlo solo. El último paso antes del despertar. Con la energía renovada por el alimento, Siddhartha se levantó. Sus piernas aún temblaban, su cuerpo aún era frágil, pero en su interior había una certeza firme como la montaña. El ascetismo no era la respuesta, pero tampoco lo era la vida de placer. Había un camino intermedio, un sendero sutil que nadie parecía haber recorrido antes. Era el momento de encontrarlo, y para ello debía ir al único lugar donde su mente podía alcanzar la calma absoluta. Debía sentarse bajo un árbol y no levantarse hasta haber encontrado la verdad. Era el momento de su prueba final, el momento de enfrentar su propia mente, porque la iluminación ya no estaba en el futuro, estaba aquí, estaba ahora, solo tenía que verla. Y así, con paso firme, se dirigió hacia el árbol que marcaría el despertar de un Buda. Y esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en nuestro próximo episodio.